Seguimos en Argumentos, en este programa especial, conversando sobre la vida y obra de nuestro beato, el venerable, el doctor José Gregorio Hernández. Conversamos con Alfredo Gómez y Milagros Sotelo de Gómez. Ellos son estudiosos del beato y antes de la pausa estábamos hablando de ese día de su partida. Y bueno, luego a partir de allí empiezan las historias, incluso ese mismo día da cuenta, algunos libros nos estaban comentando en la pausa de que se produce ese primer milagro y la gente lo empieza a reportar, ¿no? Bueno, no está registrado así porque oficialmente no está, pero... Es un cuento, por decirlo así, que se cuenta y, valga la redundancia, en un libro que hizo su sobrino Ernesto Hernández Briceño, y después hizo 2 tomos, que los llamó Nuestro Tío José Gregorio. El primero se llamaba Homenajes. Homenaje. Fue con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento. Exacto. Y ahí hacen comentario de una señorita que tenía problemas en las piernas, no podía caminar, y él la trataba. Y en las exequias pasa el cuerpo de la urna de José Gregorio por su ventana, sí. Y ella entonces estaba retirada en ese momento y se para y camina hasta la ventana y ve. Entonces dicen pues que ese pudo haber sido uno de los milagros de José Gregorio. ¿Y cómo se extiende la fe? Porque no solo es en Venezuela, ¿no? Luego empieza toda esta conmoción en Colombia, en Ecuador, países vecinos, donde también se empieza a hablar pues del beato, del doctor José Gregorio Hernández, que en esa época, bueno, todavía no había sido declarado, pero digamos, empiezan los relatos, como usted menciona, empieza a mencionarse y la gente empieza a rezarle, a pedirle. Sí, porque el bien tiende a difundirse. Como sí. El bien tiende a difundirse, la gente que vivió en Venezuela una temporada corta o larga, es imposible que no se enterara de quién era José Gregorio. Y en un caso de enfermedad, la gente lo primero que le viene a los labios es José Gregorio Hernández. A nosotros, a los venezolanos. Y los que comparten vida con nosotros aquí han adquirido esa misma fe por contagio y porque sí. De verdad, aunque no estén registrados debidamente, son muchos los favores. Es que en casa los abuelitos, prodigios, los papás nos dan un remedio y dicen en el nombre de Dios y José Gregorio Hernández. Amén, es sí. Así. Y la gente con esa fe que se siente agradecida, lo comenta. Claro. Lo comenta, lo comparte y eso se va contagiando. Y esa gente vuelve a sus sitios, va a sus sitios y donde se tropieza con un enfermo, inmediatamente se acuerda. Claro. De hecho, nuestro amor por José Gregorio vino por un libro que escribió un profesor universitario y diplomático colombiano, que él había oído de un santo venezolano y en un momento de peligro lo invocó así: santo venezolano, ayúdame, y lo ayudó. Sí. Y él se sintió tan agradecido que decidió venir a Venezuela, conocer y en agradecimiento escribir ese libro. Da escalofrío y la cantidad de relatos no es poca en la fe de nuestro pueblo venezolano, relatos y cuentos que, bueno, luego para que sean llevados y declararse como milagros, quizá no todos van, pero aún así son innumerables las cartas que llegan, que empiezan a ser recogidas, ¿no? Cierto. Es que si uno va a Isnotú, impresiona ver paredes con plaquitas de este tamaño, plaquitas pequeñas. Sí. O sea, es incontable la cantidad. Y esas son las que están allí. Más la gente que ha llevado en la iglesia La Candelaria. Exvotos en la Candelaria, hay cajas y cajas y cajas con exvotos. La gente que lleva una piernita, que lleva ese tipo de cosas. Es innumerable la cantidad. Y realmente todas son muestras de gratitud y de amor. Lo que pasa es que a veces nos cuesta entender que es un proceso judicial, sí. un proceso de canonización. Un proceso que lleva la iglesia muy riguroso. Muy rigurosa, para que nadie pueda decir que es una cosa de fanatismo, es un acto de fe ciega o de pura psicología. No. Es que tiene que ser absoluta e indubitablemente demostrado
este tema porque también cuando hablamos de esos milagros, uno se pregunta, bueno, ¿qué hace falta para que él sea además reconocido por la Iglesia Católica como santo? Un nuevo milagro. Y llega la noticia por medios de comunicación de un nuevo milagro en Estados Unidos, específicamente en Miami, para conversar sobre ese nuevo milagro que hace falta. Bueno, sí, esto ocurre en Estados Unidos, en Miami, y es un venezolano que los médicos lo habían desahuciado. Estaban prácticamente esperando pues que llegara a su fin. De hecho, pues ya los médicos le habían dicho a los familiares que se prepararan para lo peor porque ya no había forma. Resulta que ellos piden por José Gregorio y llega el día siguiente y amaneció perfectamente bien, como si no pasara nada. Los médicos quedaron sorprendidos de lo que estaban viendo. Y los entonces, médicos que lo trataban allá no son católicos, no son cristianos ni siquiera. Claro. Sí, y entonces eso pues causó una noticia que no pueden explicar, la ciencia no lo puede explicar exacto, sencillamente. no se podía explicar lo que estaba pasando. Pero quiero también hacer una aclaratoria con respecto a lo que es un beato y lo que es un santo. Un santo. ¿Ves? En realidad, en Venezuela, la devoción y la veneración que se le puede hacer a José Gregorio es la misma como si ya fuera santo. Lo que pasa es que en otros países no lo pueden hacer hasta que no sea santo. Pero ya para Venezuela, José Gregorio es un santo al ser beatificado. No va a haber diferencia, solamente cambiará la palabra, pero no va a haber diferencia en cuanto a la devoción. Y que de hecho ya para muchos, incluso antes de esta declaración de la Iglesia, ya para todos, pues ya era un santo. También es una forma de verlo, porque fíjate, lo que viene siendo la parte teórica, la parte de examinar todos sus hechos, sus escritos, su vida, todo lo analizable de su persona, cuando se emite el decreto de virtudes heroicas, ¿qué es lo que se está diciendo? Que esa persona vivió como un santo, que vivió todas las virtudes en un grado heroico, cumplió absolutamente todos los requisitos teóricos. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la rúbrica de Dios donde se ratifica, sí, ya ustedes se dieron cuenta que José Gregorio es un santo, y aquí estoy yo poniendo mi impronta, aquí estoy yo concediendo un milagro por su intercesión. Eso es un milagro, es la firma de Dios, pero ya realmente la Iglesia, al emitir ese decreto, ya está reconociendo la santidad del candidato. Humanamente hablando, ya la reconoció. Solamente falta esa confirmación que es el milagro, simplemente la confirmación de eso que ya supimos. Bien, bueno, nosotros nos corresponde ir a este momento a una pausa. Agradecemos esas anécdotas, esas historias y también la recomendación de este libro, El Doctor Hernández es nuestro. Hay muchos relatos, hay mucho que contar del doctor José Gregorio. Usted también háganos llegar sus comentarios con la etiqueta Argumentos. Ya volvemos.